Comandos CLI. Programación en la CEL. Del BAS. Sistemas operativos. IT informática de gestión. 1. Repaso conceptos básicos de Unix/Linux. 1.1 El sistema de ficheros. Todo sistema operativo necesita guardar multitud de archivos, desde los de la configuración del sistema, los del AG, los de los usuarios, etc. En general, cada sistema operativo utiliza su propio sistema de ficheros, caracterizándolo en muchos aspectos como pueden ser el rendimiento, seguridad, fiabilidad, etc. Lo primero que debemos tener claro es que todo el sistema de ficheros parte de una misma raíz, a la cual nos referiremos con el carácter diagonal. Es el origen de todo el sistema de ficheros y solo existe una. Para organizar los ficheros adecuadamente, el sistema proporciona lo que llamaremos directorios, o carpetas, dentro de las cuales podemos poner archivos y más directorios. De esta forma conseguimos una organización jerárquica como la que vemos en la siguiente figura. 1. Figura 1.1, Sistema de archivos. 1.1 El sistema de ficheros. El comando básico para crear un directorio es mkdir. Por su parte, si queremos crear un archivo, se puede utilizar cualquier editor de texto, como se verá más adelante. 1.1.1 Moviéndonos por el sistema de ficheros. Para movernos por la estructura de directorios debemos utilizar los comandos para listar contenidos y cambiar de carpeta. Si queremos ver lo que hay en el directorio donde estemos situados, podemos listar los contenidos utilizando el comando ls. Debemos tener en cuenta que por defecto el comando no nos muestra los archivos que empiezan por un punto. Para cambiar de directorio podemos utilizar el comando cd. Si no le pasamos ningún parámetro, por defecto nos situará en nuestro directorio home. Si le pasamos como argumentos, nos situará en el directorio superior. Generalmente, se le suele indicar dónde queremos ir, pasándolo de forma absoluta o relativa. De forma relativa significa que partiremos del directorio donde estemos en el momento de ejecutar el comando. Por ejemplo, si estamos en el directorio directorio 1 directorio 1-1 y queremos ir al directorio 3 deberíamos introducir el siguiente comando, cd directorio 3. De forma absoluta siempre partimos de la raíz, de manera que el comando que utilizaríamos para el ejemplo anterior sería, cd directorio 3. Para saber en qué directorio estamos podemos utilizar el comando pwd. 1. Visualice el camino completo del directorio actual. 2. Visualice los ficheros del directorio actual. 3. Cree la siguiente estructura de directorios dentro de su directorio home. Curso 0607. Pract 1 Pract 2 Pract 3. 2. 1.2 Manipulación. 1.2 Manipulación. Ahora que ya sabemos movernos correctamente por la jerarquía de directorios también necesitamos saber cómo copiar, eliminar y manipular correctamente otros aspectos de los ficheros. El comando arm es el que se encarga de eliminar los archivos que le indiquemos. Para eliminar un directorio, podemos utilizar el comando rmdir, aunque solo lo borrará cuando éste esté vacío. Para copiar archivos de un lugar a otro tenemos el comando cp, con el cual siempre debemos indicarle el fichero o directorio origen y el lugar o nombre de destino, aunque sea en el directorio actual. Si en lugar de copiar los archivos queremos moverlos de sitio podemos utilizar el comando env. Este comando también se utiliza para renombrar archivos. 4. Crea en el directorio pract 2 un archivo que se llame apuntes txt y otro que se llama ejercicios txt. 5. Escribe al menos 5 líneas en cada uno. 6. Copia el fichero apuntes txt en el directorio pract 3. 7. Mueva el fichero ejercicios txt al directorio pract 1. 8. Borra el archivo apuntes txt del directorio pract 2. 9. Borra el directorio pract 2.
10. Cámbiale el nombre al fichero apuntes tx por notas txt. 1.3 La ayuda del sistema. Todos los comandos que veremos tienen multitud de opciones y parámetros diferentes que nos permiten manipularlos de la forma que queramos. Desde el principio se tuvo muy en cuenta que es imprescindible contar con una buena documentación para todos ellos. Igualmente, toda esta información también es necesaria para los ficheros de configuración del sistema, las nuevas aplicaciones que utilizamos, etc. Es por esto que el mismo sistema incorpora un mecanismo de manuales con el que podemos consultar casi todos los aspectos de los programas, utilidades, comandos y configuraciones existentes. El comando más utilizado es el man, que nos enseña el manual del programa que le indiquemos como parámetro. Por defecto esta documentación es mostrada utilizando el programa les, con el cual podemos desplazarnos hacia adelante y hacia atrás. Con las teclas de apag y repag, buscar una palabra con el carácter diagonal seguido de la palabra y. 3. 1.3 La ayuda del sistema. Q para salir. Si hay más de un manual disponible para una misma palabra, podemos especificarlo pasándole el número correspondiente de la sección deseada antes de la palabra, por ejemplo man 3. Printf. Como los otros comandos, man también tiene multitud de opciones diferentes, documentadas en su propio manual man. Una de estas opciones que nos puede ir muy bien en las ocasiones que no sepamos exactamente el programa que estamos buscando es k. El comando aprepo hace casi exactamente lo mismo. Con man k seguido de una palabra que haga referencia a la acción que queramos realizar se buscará por entre todos los manuales del sistema y se mostrarán los que en su descripción o nombre aparezca la palabra indicada. De esta forma, podemos encontrar todos los queramos sin tener que recurrir a ningún libro o referencia externa al sistema. Si el manual no nos proporciona toda la información que necesitemos, también podemos usar el comando info, que es lo mismo que el manual pero aún más extendido. Si lo único que queremos es tener una breve referencia de lo que hace un determinado programa, podemos utilizar el comando whatis. 11. Pida ayuda sobre los comandos marcados en negrita. 12. Busque comandos que permitan comparar, CMP. 1.4 Patrones, metacaracteres de sustitución. Un mecanismo muy útil que nos proporciona el sistema son los patterns, patrones. Hasta ahora, hemos visto cómo aplicar ciertas operaciones sobre un determinado archivo. Cuando estamos manipulando un sistema, en muchos casos nos interesará aplicar alguna de las operaciones que hemos visto pero sobre un grupo grande de ficheros. Los patrones nos permitirán aplicar las operaciones que queramos especificando, en una sola instrucción, varios ficheros que cumplan con una serie de características especificadas. Debemos verlos como plantillas de nombres, que nos permiten hacer referencia de forma abreviada a una serie de archivos cuyos nombres siguen un patrón. La tabla 1.1 muestra estos metacaracteres. 4. 1.4 Patrones, metacaracteres de sustitución. Metacarácter descripción de la función. Comodina cualquier carácter simple. Asterisco igual a cualquier secuencia de 0 o más caracteres. Designa un carácter o rango de caracteres que, como una clase, son igualados por un simple carácter. Para indicar un rango, mostramos el primer y el último carácter separados por un guión. Con el símbolo, indicamos negación. Abreviar conjuntos de palabras que comparten partes comunes. Se usa para abreviar el camino absoluto, path, del directorio. Home. Tabla 1.1, patrones. 1.4.1 Igualando un carácter simple con. Es muy frecuente crear archivos con algún patrón como parte de su nombre. Por ejemplo, para realizar unas prácticas, nombramos cada archivo como practica-1txt, practica-2txt, practica-3txt, etc. Si quisiéramos obtener información de los archivos con ls, podríamos dar las órdenes
$LSL práctica-1txt práctica-2txt práctica-3txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-1txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-2txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-3txt. $LSL práctica-. TXT número forma más compacta, cada, igual a un carácter. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-1txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-2txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-3txt. 1.4.2 igualando 0 o más caracteres con asterisco. El carácter especial asterisco igual a 0 o más caracteres. Por ejemplo, los archivos listados. 5. 1.4 Patrones, metacaracteres de sustitución. Anteriormente, podemos verlos usando la cadena de igualación práctica-asterisco. $LSL práctica-asterisco. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-1txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-2txt. RWRR1 Mluke 3 octubre 1 1944 práctica-3txt. Recordad que en Linux no existe el concepto de nombre y extensión a la hora de nombrar archivos. El punto es un carácter más permitido en el nombre de un archivo. 1.4.3 igualando 0 o más caracteres con. Los corchetes definen una lista, o clase de caracteres, que se pueden igualar con un solo carácter. A continuación, ilustramos algunas formas de caracterizar grupos de archivos. Asterisco igual a todos los archivos que comienzan con una letra mayúscula. Asterisco, A, E, I, O, igual a cualquier archivo que finalice con una vocal. Tema asterisco, 13579, igual a los temas que finalizan con un número impar. Tema 0, 13, igual a tema 01, tema 02, tema 03. Asas, 09, asterisco igual a los archivos que comienzan con una letra, mayúscula o minúscula, seguida de un dígito, y 0 o más caracteres. Asterisco igual a los archivos que no comiencen por una letra mayúscula. 13 Sitúate en tu home. 14 Listar todos los archivos que empiecen por S. 15 Listar todos los archivos que contengan una A. 16 Listar todos los archivos que empiecen por A, o por B, y que contengan cualquier otra cadena. 1.4.4 Abreviando nombre de archivos con el uso de las llaves, solas o combinadas con los anteriores caracteres especiales, asterisco, nos. 6. 1.4 Patrones, metacaracteres de sustitución. Van a permitir formas expresiones de nombres de archivos más complejas. Las llaves contienen una lista de uno o más caracteres separados por comas. Cada ítem de la lista se utiliza en turno para expandir un nombre de archivo que iguala la expresión completa en la que están inmersas las llaves. Por ejemplo, A, F, E, D, B se expande en AFB, AEB, ADB, en este orden exactamente. Las llaves se pueden utilizar más de una vez en una expresión. La expresión S, A, E, I, O, N, T, se expande en SAN, SEN, SIN, SON, SAN, SAT, SET, SIT, SAT y SUT. 1.5 Búsqueda. Otro tipo de operación muy útil es la búsqueda de ficheros. Tenemos varios comandos que nos permiten realizar búsquedas de diferentes tipos sobre todos los ficheros del sistema. Find_cell. Comando más versátil para realizar esta acción. Lookat es otro comando pero, a diferencia del anterior, utiliza una base de datos interna que se actualiza periódicamente y nos permite hacer búsquedas bastante más rápidas. Para acabar con los comandos de búsqueda, Whereas está orientado
A la búsqueda de los archivos binarios, los ejecutables, de ayuda o los de código fuente de un determinado programa. 17 Busca todos los archivos que empiecen por M en el directorio. /usr /bin. 18 Busca la localización del comando ls. 1.6 Tipos y contenidos de ficheros. Utilizar la extensión para determinar el tipo de un archivo no es un sistema muy eficaz, ya que cualquiera puede cambiarla y generar confusiones y errores en el sistema. Los archivos que tenemos en nuestro sistema pueden ser de muchos tipos diferentes, ejecutables, de texto, de datos, etc. A diferencia de otros sistemas, que utilizan la extensión del archivo para determinar de qué tipo son, GNU/Linux utiliza un sistema denominado de Magic Numbers, determinando con un número mágico el tipo de fichero según sus datos. El comando file nos lo indica. 7. 1.6 Tipos y contenidos de ficheros. $tmp_PRUEVA $FAIL*. Practica-1txt, ASCII text. Practica-2txt, ASCII text. Practica-3txt, ASCII text. 14 Mira de qué tipo son los archivos contenidos en el directorio. Pract 3. 15 Averigua de qué tipo son los archivos que empiezan por M en /usr /bin. Si necesitamos ver el contenido de un fichero, uno de los comandos más básicos es el cat. Pasándole el nombre "-s" del archivo "-s" que queramos ver, sencillamente se muestra por pantalla. $tmp prueba $cat practica-1txt. P1. Para ficheros muy extensos nos irán mucho mejor los comandos less o more, que permiten desplazarnos por el fichero de forma progresiva. Si el tipo de fichero es binario y queremos ver qué contiene, podemos utilizar los comandos sdump u ud para ver el contenido de forma hexadecimal u otras representaciones. 16 Visualiza el contenido del archivo practicas.txt. Otro tipo de comando muy útil son los que nos buscan un cierto patrón en el contenido de los ficheros. Con el comando grep le podemos pasar como segundo parámetro el nombre del archivo y como primero el pattern que queramos buscar. grep-inf se busca la palabra printf en todos los archivos acabados en C. $pipe*txt. Practica-1txt, P1. Practica-2txt, P2. Practica-3txt, P3. 8. 1.6 Tipos y contenidos de ficheros. Con CUT podemos separar en campos el contenido de cada línea del fichero especificando qué carácter es el separador, muy útil en tareas de administración del sistema para su automatización. De igual forma, con paste podemos concatenar las líneas de diferentes ficheros. También podemos coger un determinado número de líneas del principio o fin de un archivo con los comandos head y tal, respectivamente. Con wc podemos contar el número de líneas o palabras, la máxima longitud de línea de un fichero, etc. 17 Busca la sílaba ma en el fichero apuntes.txt. 18 Visualiza las primeras líneas del fichero asignatura.txt. 19 Visualiza las últimas líneas del fichero apuntes.txt. Finalmente, para acabar con esta sección de manipulación de ficheros, lo único que nos falta por ver es cómo comparar diferentes archivos. Igual que con las otras operaciones, tenemos varios comandos que nos permiten hacerlo. diff, cmp y cam realizan comparaciones de diferentes formas y métodos en los ficheros que les indiquemos. 1.7 Permisos. En cualquier sistema operativo multiusuario necesitamos que los ficheros que guardamos en nuestro disco puedan tener una serie de propiedades que nos permitan verlos, modificarlos o ejecutarlos para los usuarios que nosotros definamos. Aunque hay varias alternativas para hacer esto. 1.7 Permisos. En cualquier sistema operativo multiusuario necesitamos que los ficheros que guardamos en nuestro disco puedan tener una serie de propiedades que nos permitan verlos, modificarlos o
Ejecutarlos para los usuarios que nosotros definamos. Aunque hay varias alternativas para hacer esto. Unix utiliza el sistema clásico, que combinado con todos los mecanismos de gestión de usuarios y grupos nos permite cualquier configuración posible. La idea es definir, para cada fichero o directorio, a qué usuario y grupo pertenece y qué permisos tiene para cada uno de ellos y para el resto de usuarios del sistema. Ejecutando LSL, veremos cómo por cada archivo del directorio donde estemos aparece una línea parecida a la siguiente. RWXRXRX1 User 1 Grupo 1 128.931 FEB 19 2000 GPLTXT. Los primeros 10 caracteres, empezando por la izquierda, nos indican los permisos del fichero. De la siguiente forma. Carácter 1, esta entrada nos indica si es un fichero o un directorio. En caso de ser un fichero. 9. 1.7 permisos. Aparece el carácter, mientras que por los directorios aparece una D. Caracteres 2,3,4, nos indican, respectivamente, los permisos de lectura, escritura y ejecución. Para el propietario del fichero. En caso de no tener el permiso correspondiente activado. Encontramos el carácter, y si no R, W, o X, según si lo podemos leer, read, escribir, write. O ejecutar, execute. Caracteres 5,6,7, estos caracteres tienen exactamente el mismo significado que anteriormente. Pero haciendo referencia a los permisos dados para los usuarios del grupo al que pertenece el fichero. Caracteres 8,9,10, igual que en el caso anterior pero para todos los otros usuarios del sistema. 20 determine qué permisos tienen los archivos de los directorios. Pract 1, Pract 2, Pract 3. Para cambiar los permisos de un determinado archivo podemos utilizar el comando chmod. Debemos tener en cuenta que solo el propietario del archivo, o el root, puede cambiar estos permisos ya que si no todo el mecanismo no tendría ningún sentido. Los permisos se indican con un número de 3 cifras comprendido entre el 000 y el 777, donde cada una de las cifras codifica los permisos, lectura, escritura y ejecución, asociados al propietario del archivo, al grupo al que pertenece el archivo y al resto de usuarios, respectivamente. Algunos ejemplos. 744 igual a 111 100 100 igual a RWXRR. 777 igual a 111 111 111 igual a RWXRWXRWX. 654 igual a 110 101 100 igual a RWXR. Para cambiar el propietario de un fichero, existe el comando chown, que solo puede utilizar el root por razones de seguridad. Para cambiar el grupo de un determinado archivo se puede utilizar el comando chgrp. Como podemos suponer, cuando un usuario crea un nuevo archivo, el sistema pone como propietario el usuario que lo ha creado y perteneciente al grupo primario del mismo usuario. Los permisos que se ponen por defecto al crear un nuevo archivo los podemos configurar con el comando umask. 10. 1.7 permisos. 1.7.1 Resumen de comandos. En la tabla 1.2 se pueden ver la mayoría de los comandos mencionados anteriormente. Comando descripción. Aprepo informa sobre un comando logucat búsqueda de ficheros. Cat. Visualiza el contenido de un fichero. ls lista el contenido de un directorio. cd cambia de directorio man. Enseña el manual sobre un comando. cmpdiff compara ficheros mkir crea un directorio. cp copia archivos more igual a cat. chgrp cambia el grupo de un archivo en bin mueve archivos. Chmod. Cambia los permisos de un archivo o directorio. pwd. Muestra el directorio en que nos encontramos. Chown. Cambia el propietario de un archivo. Aren borra archivos. File indica el tipo de fichero. Rmdir borra directorios. Find búsqueda de ficheros tal visualiza n líneas del final del
Fichero. grep busca un patrón en un fichero UMask. Cambia los permisos por defecto de un archivo al ser creado. Head. Visualiza n líneas del comienzo del fichero. Da veloci cuenta líneas diagonal palabras. Info man pero más extenso what is. Breve referencia sobre un comando. Les igual a cat where is búsqueda de archivos binarios. Tabla 1.2, comandos más usuales. 11. 2 comandos CLI. 2 comandos CLI. 2.1 El sistema operativo Linux. Linux es un Unix libre, es decir, un sistema operativo, como el Windows o el MS-DOS, sin embargo, a diferencia de estos y otros sistemas operativos propietarios, ha sido desarrollado por miles de usuarios de computadores a través del mundo, y la desventaja de estos es que lo que te dan es lo que tú obtienes. Dicho de otra forma, no existe posibilidad de realizar modificaciones ni de saber cómo se realizó dicho sistema, que fue creado inicialmente como un hobby por un estudiante joven, Linus Torvalds, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, con asistencia por un grupo de hackers a través de Internet. Linux tenía un interés en Minix, un sistema pequeño o abreviado del Unix, desarrollado por Andy Tannenbaum, y decidido a desarrollar un sistema que excedió los estándares de Minix. Quería llevar a cabo un sistema operativo que aprovechase la arquitectura de 32 bits para multitarea y eliminar las barreras del direccionamiento de memoria. Torvalds empezó escribiendo el núcleo del proyecto en ensamblador, y luego comenzó a añadir código en C, lo cual incrementó la velocidad de desarrollo, e hizo que empezara a tomarse en serio su idea. Comenzó su trabajo en 1991 cuando realizó la versión 0.02, la cual no se dio a conocer porque ni siquiera tenía drivers de disquete, además de llevar un sistema de almacenamiento de archivos muy defectuoso. Trabajó constantemente hasta 1994 en que la versión 1.0 del núcleo, kernel, de Linux se concretó. Actualmente, la versión completamente equipada es la 2.6.18.1, versión de octubre de 2006, y el desarrollo continúa. Se pueden consultar en kernel.org. Linux tiene todas las prestaciones que se pueden esperar de un Unix moderno y completamente desarrollado: multitarea real, memoria virtual, bibliotecas compartidas, carga de sistemas a demanda, compartimiento, manejo debido de la memoria y soporte de redes TCP/IP. La parte central de Linux, conocida como núcleo o kernel, se distribuye a través de la licencia pública general GNU, lo que básicamente significa que puede ser copiado libremente, cambiado y 12. 2.1 El sistema operativo Linux distribuido, pero no es posible imponer restricciones adicionales a los productos obtenidos y, adicionalmente, se debe dejar el código fuente disponible, de la misma forma que está disponible el código de Linux. Aun cuando Linux tenga registro de copyright, y no sea estrictamente de dominio público, la licencia tiene por objeto asegurar que Linux siga siendo gratuito y a la vez estándar. Por su naturaleza, Linux se distribuye libremente y puede ser obtenido y utilizado sin restricciones por cualquier persona, organización o empresas que así lo desee, sin necesidad de que tenga que firmar ningún documento ni inscribirse como usuario. Por todo ello, es muy difícil establecer quiénes son los principales usuarios de Linux. No obstante, se sabe que actualmente Linux está siendo utilizado ampliamente en soportar servicios en Internet. Lo utilizan universidades alrededor del todo el mundo para sus redes y sus clases, lo utilizan empresas productoras de equipamiento industrial para vender como software de apoyo a su maquinaria, lo utilizan cadenas de supermercados, estaciones de servicio y muchas instituciones del gobierno y militares de varios países. Obviamente, también es utilizado por miles de usuarios en sus computadores personales. El apoyo más grande, sin duda, ha sido Internet, ya que a través de ella se ha podido demostrar que se
Puede crear un sistema operativo para todos los usuarios sin la necesidad de fines lucrativos. Linux tiene una mascota oficial, el pingüino de Linux, que fue seleccionado por la Linus Torvalds para representar la imagen que se asocia al sistema operativo que él creó. Básicamente podemos decir que hoy Linux es un sistema muy completo. El proyecto de la Linus Torvalds aún no ha terminado, y se piensa que nunca se terminará por esta continua evolución de la informática. 2.1.1 Estructura e interfaces de Linux. Como muchos sistemas, Linux puede verse como una pirámide, figura 2.1. En la base tenemos el hardware, y sobre él, el sistema operativo. Su función es controlar el hardware y suministrar la interfaz de llamadas al sistema a todos los programas. Esta interfaz permite a los usuarios crear y gestionar procesos, archivos, y otros recursos. Como las llamadas al sistema deben hacerse en 13. 2.1 El sistema operativo Linux. Ensamblador. El sistema dispone de una biblioteca estándar para facilitar la labor del programador, y que puede ser invocada desde un programa en C. Además del sistema operativo y la biblioteca de llamadas al sistema, Linux suministra un gran número de programas estándares. Entre estos se incluye intérpretes de órdenes, compiladores, editores, y utilidades de manipulación de archivos. El objetivo de nuestras prácticas es aprender a manejar la interfaz de usuario mediante el uso de órdenes y cell. 2.2 Los intérpretes de órdenes. Un intérprete de órdenes, o cell en la terminología Linux, está construido como un programa normal de usuario. Esto tiene la enorme ventaja de que podemos cambiar de intérprete de órdenes según nuestras necesidades o preferencias. Existen diferentes shells, el Born Again Shell, Bash, el TC Shell, TCSH, y el Z Shell. Estos shells no son exclusivos de Linux, se distribuyen libremente y pueden compilarse en cualquier sistema Unix. Podemos ver los shell de los que dispone nuestro sistema mirando en el archivo /etc /shells. El shell es un programa que básicamente realiza las siguientes tareas. For. Imprime indicador de órdenes. Lee la línea de órdenes. Analiza la línea de órdenes, arg0 arg1, mayor que, menor que, and, Prepara entorno según lo que aparece en línea de órdenes. Crea un proceso para ejecutar orden. 14. Figura 2.1, las capas del sistema Unix. 2.2 Los intérpretes de órdenes. If, estamos en el proceso hijo. Ejecuta la orden dada en arg0. Else /* es el proceso padre */. If, línea órdenes no aparece el símbolo AND. Espera hasta que finalice el hijo. Cada cell, además de ejecutar las órdenes de Linux, tiene sus propias órdenes y variables, lo que lo convierte en un lenguaje de programación. La ventaja que presenta frente a otros lenguajes es su alta productividad. Una tarea escrita en el lenguaje del cell suele tener menos código que si está escrita en un lenguaje como C. Respecto a cuándo utilizar el cell y cuándo utilizar otro lenguaje de programación como C. Indicar como recomendación general que debemos utilizar el cell cuando necesitemos hacer algo con muchos archivos, o debamos de hacer la misma tarea repetitivamente. No deberíamos usar el cell cuando la tarea sea muy compleja, requiera gran eficiencia, necesite de un entorno hardware diferente, o requiera diferentes herramientas software. Respecto a las órdenes, en el bash, el que nosotros vamos a utilizar en prácticas, podemos encontrar los siguientes tipos. 1 Alias, son abreviaciones para órdenes existentes que se definen dentro de la memoria del cell. 2 Órdenes empotradas, rutinas implementadas internamente en el cell. 3 Programas ejecutables, programas que residen en disco. Cuando el cell está preparado para ejecutar una orden, evalúa el tipo de orden según el orden que aparece en la lista anterior, comprueba si es un alias, si no, si es una orden empotrada, y por último, un programa ejecutable,
en este último caso la eficiencia es menor pues hay que acceder a disco para localizar el ejecutable de la orden. Por tanto, si tenemos un alias con el mismo nombre que un programa ejecutable, primero ejecutaría el alias. 15. 2.2 Los intérpretes de órdenes. Los propios shell se comportan como una orden, es decir, se pueden ejecutar. Mira de qué shells dispone el sistema y entra en alguna de ellas. Entrar en una cell igual a nombre de la cell, las cells se encuentran en diagonal bin diagonal. Salir de una cell igual a exit, o control ID. 2.3 Una sesión de trabajo. Cuando arrancamos el sistema, tras muchos mensajes de inicialización, aparece una pantalla gráfica que nos pedirá la siguiente información. Login, I62XXXX. Password. En este momento, el programa diagonal bin diagonal login verifica nuestra identidad comprobando el primer campo del archivo diagonal etcétera diagonal password que contiene nuestro nombre usuario. Si nuestro nombre está allí, compara el password dado, o palabra clave, con la forma encriptada del mismo que hay en el archivo diagonal etcétera diagonal shadow. Una vez verificado, el programa login establece el entorno de trabajo que se pasará al shell, es decir, se asignan a las variables home, shell, user, y logname los valores extraídos del archivo diagonal etcétera diagonal password. Después, se crea el shell de entrada o login shell, con lo que podemos iniciar la sesión de trabajo. La palabra clave debe mantenerse en secreto para nuestra protección y cambiarse con cierta frecuencia, al menos 2 veces al año. Podemos cambiar la clave de acceso con la orden password. Una vez en el sistema, disponemos de un manual en línea para consultar la sintaxis y opciones de sus órdenes, e incluso algunos ejemplos de cómo se utiliza. El manual en línea se puede consultar con la orden man, cuya sintaxis es man, opciones, sección, orden. Por ejemplo, si queremos ver qué hace y cuáles son las opciones de la orden ls, que lista el contenido de un directorio, podemos ejecutar. 16. 2.3 Una sesión de trabajo. Man ls. Solo comentar la opción K que muestra las secciones que están relacionadas con una palabra clave. Esta es muy útil cuando sabemos lo que queremos hacer pero no conocemos la orden que lo hace. La orden aprepo realiza la misma función. Man K menor que palabra clave mayor que. Aprepo menor que palabra clave mayor que. Busca las páginas de ayuda relacionadas con los programas shell. 2.3.1 El sistema de archivos. Uno de los elementos del sistema con el que interaccionamos muy frecuentemente es el sistema de archivos. En Linux, todos los archivos están almacenados en una jerarquía con estructura de árbol, que consta de archivos y directorios, similar al de Windows. En la parte más alta del árbol está el directorio raíz, que se representa con un diagonal, de él cuelgan todos los directorios y archivos del sistema. Cuando el nombre de un archivo comienza por diagonal, estamos indicando que es un nombre de archivo absoluto, cuelga del directorio raíz. Cuando encontramos el símbolo diagonal entre el nombre de un archivo o directorio, este se utiliza simplemente como separador. 17. Figura 2.2, el sistema de archivos de Linux. 2.3 Una sesión de trabajo. Los directorios que aparecen en un sistema Linux pueden variar de unas instalaciones y versiones a otras, pero casi siempre encontraremos algunos directorios comunes a todos los sistemas. La mayoría de los sistemas siguen el estándar FHS que determina dónde deben colarse los ficheros según su tipo y uso. Por ejemplo, y de forma simplista. Diagonal bin directorio con programas ejecutables del sistema. Diagonal boot imagen del sistema. Diagonal dev directorio de dispositivos. Diagonal etcétera directorio de archivos de configuración. Diagonal home de él cuelgan los directorios de los usuarios. Diagonal y bibliotecas de programación estándares. Diagonales bin órdenes de administración del sistema.
Diagonal TMP directorio para archivos temporales. Diagonal USR directorio de programas. Diagonal USR diagonal bin directorio de programas ejecutables de aplicación. Diagonal USR diagonal X11 archivos del sistema de ventanas X. Diagonal USR diagonal lib archivos de configuración de paquetes y bibliotecas. Diagonal USR diagonal local diagonal bin órdenes añadidas localmente. Diagonal USR diagonal man páginas de manual en línea de sistema. Diagonal USR diagonal src diagonal Linux archivos fuentes del kernel de Linux. Diagonal bar desbordamiento para algunos archivos grandes. Al entrar al sistema, este nos asigna un directorio por defecto, nuestro directorio home. En muchos casos, el nombre de este directorio se hace coincidir con el nombre del usuario y suele estar situado en el directorio diagonal home. Por ejemplo, diagonal home diagonal i62xxxxx. En sistemas como el nuestro, con miles de usuarios, los directorios home están ubicados en otros directorios. 2.3.2 El cel de entrada. Suponiendo una instalación general, si deseamos trabajar con BAS deberemos ver cuál es el cel de entrada del sistema y, si no es el deseado, cambiarlo de forma temporal o permanente. 18. 2.3 Una sesión de trabajo. Determinación del cel de entrada. Cuando entramos al sistema después de dar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña o palabra clave, Linux inicia un cel por defecto que es el que nos muestra el indicador de órdenes de la sesión. Este cel de entrada se denomina login cell. Es el administrador del sistema el que establece este cel cuando crea un usuario. ¿Cómo sabemos cuál es el cel asignado por defecto? Cuando se inicia el cel, este asigna a una variable el valor del cel actual. En las prácticas siguientes hablaremos detenidamente de las variables. Esta variable se llama $cel. Podemos ver el valor de la variable con la orden empotrada hecho $cel. Bin diagonal tcsh. Averigua cuál es el cel asignado a tu sesión de trabajo. Podemos variar el cel por defecto con la orden chsh, change cell, pero su efecto solo tiene lugar cuando no salimos del sistema y volvemos a entrar. Se puede obtener un cambio temporal de cel invocando directamente a un programa cel desde el indicador de órdenes del cel en el que estamos. Este cambio permanecerá mientras no finalicemos el cel actual con la orden exit, control id. CHSHS menor que cel mayor que user mayor que. 2.4 Los procesos. El hecho que el sistema operativo sea multitarea implica que podemos lanzar más de un programa a la vez. Un proceso no es más que un programa o aplicación cargado en memoria y ejecutándose. Aunque nuestro ordenador solo disponga de una CPU, el sistema operativo se encarga de repartir el tiempo de procesamiento de la misma para que varios procesos puedan ir realizando sus operaciones, dando la sensación que se están ejecutando todos a la vez. 19. 2.4 Los procesos. 2.4.1 Algunas herramientas para vigilar procesos. La forma habitual de ver el estado de nuestro sistema es mediante el uso de herramientas que permiten vigilar la ejecución de los procesos. En Linux, estas herramientas están contenidas en el paquete prox. Entre estas encontramos top, bmstat, free, uptime, w, etc. Estas herramientas utilizan el pseudosistema de archivos diagonal PROC para obtener la información. En el caso de Red Hat, algunas herramientas también están disponibles en los entornos de ventanas, como es el caso de Top, KPM y Prosinfo en KDE, OGTOP en Nome. Comprobación de los dispositivos. El pseudosistema de archivos diagonal PROC permite consultar los dispositivos reconocidos por el kernel de Linux. La siguiente orden nos muestra parte de la información que podemos obtener de este tipo. cat diagonal PROC diagonal CPU info número información sobre el procesador. cat diagonal PROC diagonal devices número sobre los dispositivos. cat diagonal PROC diagonal interrupts número interrupciones.
cat diagonal PRO UCI diagonal DMA número DMA. Cat diagonal PRO UCI diagonal IO ports número puertos de entrada diagonal salida de dispositivos. Cat diagonal PRO UCI diagonal PCI número dispositivos PCI del sistema. LSL diagonal PRO UCI diagonal ID número dispositivos ID. LSL diagonal PRO UCI diagonal SCSI número dispositivos SCSI. Orden PIES. La orden PIES nos da una instantánea de los procesos del sistema actuales, cuando se ejecuta la orden. Si queremos tomar diferentes instantáneas, debemos de utilizar TOP, que nos informa de forma interactiva de los procesos del sistema, del estado de utilización de la CPU, la memoria utilizada y libre, la RAM que utiliza cada proceso, etc. Algunas de las opciones más utilizadas. PIES número muestra todos los procesos. PIES X número procesos sin terminal de control, TTY. 20. 2.4 los procesos. PIES U número procesos de un usuario especificado. PIES L número formato largo. PIES O número formato definido por el usuario. PIES, sin opciones ni argumentos, da información sobre los procesos de la sesión actual. Muestra los porcentajes de uso de la CPU de los procesos del sistema. Prueba el comando TOP. El comando kill nos permite enviar señales a los procesos que nos interese. Hay muchos tipos diferentes de señales, que podemos ver en el manual de kill, aunque las más utilizadas son las que nos sirven para obligar a un proceso a que termine o pause su ejecución. Con control y Z podemos pausar un programa y revivirlo con FG. Si queremos que el proceso se ejecute en segundo plano, utilizaremos BG. Comando AND. Sitiar y Z. FG menor que id proceso mayor que. BG menor que id proceso mayor que. Kill menor que id proceso mayor que. 2.4.2 Metacaracteres sintácticos. Una vez aprendido cómo utilizar algunos de los comandos del sistema, es muy probable que en algunos casos nos interese utilizarlos de forma simultánea para agilizar más las acciones que queramos realizar. Los metacaracteres sintácticos nos ayudan en este sentido. Sirven para combinar varias órdenes de Linux y construir una única orden lógica. Suministran una forma de ejecución condicional basada en el resultado de la orden anterior. La tabla 2.1 muestra estos caracteres y da una descripción de su función. 21. 2.4 Los procesos. Los metacaracteres sintácticos permiten materializar la filosofía de trabajo de Linux de caja de herramientas, dadas las órdenes que necesitamos para realizar un trabajo. Los metacaracteres sintácticos permiten componerlas, pegarlas, para resolverlo. Esta filosofía es en gran medida la responsable de que las órdenes de Linux realicen funciones muy concretas, y sean parcas en dar información al usuario. Metacarácter descripción de la función. Separador entre órdenes que se ejecutan secuencialmente. Separación entre órdenes que forman parte de un cauce. Pipeline. La salida de la orden de la izquierda del separador es la entrada de la orden de la derecha del separador. Se usan para aislar órdenes separadas por o. Las órdenes dentro de los paréntesis, ejecutadas en su propio cell, son tratadas como una única orden. Incluir un cauce dentro de paréntesis nos permite a su vez incluirlo en otros cauces. AND indicador de trabajo en segundo plano, background. Indica al cell que debe ejecutar el trabajo en segundo plano. Separador entre órdenes, donde la orden que sigue al solo se ejecuta si la orden precedente falla. AND separador entre órdenes, en la que la orden que sigue al AND se ejecuta solo si la orden precedente tiene éxito. Tabla 2.1, Metacaracteres sintácticos. Uniendo órdenes con el uso del punto y coma, carita con guiño permite escribir dos o más órdenes en la misma línea. Las órdenes se ejecutan secuencialmente, como si se hubiesen dado en líneas sucesivas. En programas Shell, se utiliza por razones estéticas,
permite una asociación visual entre órdenes relacionadas. En el indicador de órdenes, permite ejecutar varias órdenes sin tener que esperar a que se complete una orden para introducir la siguiente. En el ejemplo siguiente, utilizamos la orden PWD que nos permite ver el camino absoluto del directorio de trabajo actual, y la orden CD, para cambiar de directorio. 22. 2.4 Los procesos. $PWD. Diagonal home diagonal in 1xxxxxx. $CD SO 2006, ls número cambiamos de directorio y hacemos ls. Mi programa 1. Mi programa 2. $PWD. Diagonal home diagonal in 1xxxxx diagonal SO 2006. Creando cauces con. Antes de ver los cauces, debemos comentar algo sobre el entorno de ejecución de los programas. En Linux, parte del entorno de ejecución de un programa son los archivos que utiliza. Cuando el sistema operativo crea un proceso, le abre tres archivos: la entrada estándar, stdin, la salida estándar, SOUT, y el error estándar, SDER, que se corresponden con los descriptores de archivo, o handles, 0, 1 y 2, respectivamente, ver figura 2.3. Por defecto, estos archivos se corresponden con el teclado para la entrada estándar, y la pantalla para la salida y error estándares, pero como veremos en breve, estas asociaciones se pueden cambiar. Los cauces son una característica distintiva de Linux. Un cauce conecta la salida estándar de la orden que aparece a la izquierda del símbolo con la entrada estándar de la orden que aparece a la derecha. El flujo de información entre ambas órdenes se realiza a través del sistema operativo. Para ver un ejemplo, usaremos la orden who que produce un informe de los usuarios que están conectados actualmente al sistema. Cada una de las líneas que muestra hace referencia a un usuario y da su nombre de usuario, el terminal al que está conectado, y la fecha y hora de entrada al sistema. 23. Figura 2.3, entrada, salida y error, estándares. 2.4 Los procesos. $who. María TTY 2 May 10 13 35. Luis TTY 6 May 10 9. ¿Qué debemos hacer si queremos obtener esta misma información pero ordenada alfabéticamente? La solución es sencilla: usar la orden sort que sirve para clasificar. $who sort número La salida de who se utiliza como entrada de sort. Luis TTY 6 May 10 9. María TTY 2 May 10 13 35. ¿Qué ha ocurrido? La salida de who se ha pasado como entrada a la orden sort. Esto nos ilustra, además, que las órdenes de Linux están construidas siguiendo el siguiente convenio: cuando en una orden no se especifican archivos de entrada y diagonal o salida, el sistema toma por defecto la entrada o salida estándar, respectivamente. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ejecutamos sort sin argumentos? Sencillo, se ordena la entrada estándar y se envía a la salida estándar. Sort menor que opciones mayor que menor que fichero mayor que. Prueba el comando sort sin argumentos. Recuerda que control ID indica fin de archivo. Combinado órdenes con. En ocasiones, necesitaremos aislar un cauce, o una secuencia de punto y coma, del resto de una línea de órdenes. Para ilustrarlo, vamos a usar las órdenes date, que nos da la fecha y hora del sistema, y la orden WC, que nos permite conocer cuántas líneas, palabras y caracteres tiene el archivo que se pasa como argumento. Por ejemplo, las siguientes órdenes tienen resultados diferentes. $date, who WC número ejecuta who cuya salida pasa a WC. WEDACT 11 10 horas 12 minutos y 4 segundos WT 1995. 1531. $date, who, WC número ejecuta date y who, sus salidas se pasan a WC. 24. 2.4 Los procesos. 2.12.64. ¿Por qué?
Ejecutando órdenes en segundo plano con AND. Linux permite dos formas de ejecución de órdenes. Ejecución de órdenes en primer plano, foreground en este caso, el indicador de órdenes no aparece hasta que ha finalizado la orden que mandamos ejecutar. Por ejemplo, las órdenes que hemos ejecutado hasta ahora. Ejecución en segundo plano, background en este segundo caso, el indicador reaparece inmediatamente, lo cual nos permite ejecutar otras órdenes aunque la que se lanzó en segundo plano no haya terminado. Para ejecutar una orden en segundo plano solo debemos finalizar la línea de órdenes con AND. Supongamos que deseamos realizar la compilación de un programa escrito en C y que la misma dura algunos minutos. Si queremos seguir trabajando mientras el sistema realiza el trabajo, podemos ejecutarla en segundo plano. $GCC mi programa C AND número compilación lanzada de fondo. 1305. 10% ls número seguimos mientras otro proceso realiza la compilación. Vemos como el cell responde al carácter AND indicando el número del trabajo que hemos lanzado. Este aparece entre corchetes, seguido del identificador del proceso que ejecuta la orden. El número de trabajo nos servirá para controlar los procesos en segundo plano. Otros ejemplos. $Juda Veluciand número lanzamos de fondo un cauce. 1356, 1357. CD mi directorio U, ls, AND número lanzamos de fondo una secuencia de 3400 órdenes. $CD mi directorio U AND ls AND número AND sirve de separador, perdemos la secuencialidad. 1402. 25. 2.4 Los procesos. 1403. Ejecución condicional de órdenes con AND. El cell suministra dos metacaracteres que permiten la ejecución condicional de órdenes basada en el estado de finalización de una de ellas. Separar dos órdenes con AND provoca que el cell compruebe el estado de finalización de la primera y ejecute la segunda solo si la primera falla o tiene éxito, respectivamente. Veamos un ejemplo. _r hecho no se encuentra el archivo. _name *txt AND hecho archivos encontrados. Menor que ruta mayor que name menor que nombre mayor que otras opciones mayor que. Menor que ruta mayor que size menor que tamaño mayor que otras opciones mayor que. Menor que ruta mayor que atime menor que número 10 mayor que otras opciones mayor que. Muestra un mensaje que te indique si está conectado o no un usuario. Utiliza la orden hecho para mostrar el mensaje. Hecho menor que mensaje mayor que. No hay restricción que limite el número de órdenes que aparecen antes de él, pero solo se evalúa el estado de la última. 2.4.3 Órdenes para el control de trabajos. Se denomina trabajo, o job, a cada orden que mandamos a ejecutar al cell. El cell mantiene la pista de todos los trabajos que no han finalizado y suministra mecanismos para manipularlos. En esta sección, vamos a ver esos mecanismos que nos suministra el cell para controlar la ejecución de nuestros trabajos. 26. 2.4 Los procesos. Jobs. Un trabajo puede estar en uno de los tres estados siguientes: primer plano, segundo plano, o suspendido, suspended o stopped, según el sistema. La orden Jobs muestra los trabajos actualmente asociados con la sesión del cell, lanzados en un terminal. Su sintaxis es Jobs, L. Lista los trabajos activos bajo el control del usuario. Con la opción L se listan, además de la información normal, los identificadores de los procesos. Prueba lo siguiente. $GCC o prueba seand. $sort mis datos mayor que mis datos_AND. $bitexto. Menor que control mayor que z número suspendemos la ejecución de b. $Jobs. ¿Qué información proporciona? Si un trabajo contiene un cauce, las órdenes del cauce que han acabado son mostradas en una línea diferente de aquellas que están aún ejecutándose.
Las siguientes órdenes que vamos a ver a continuación nos permiten cambiar el estado de un trabajo. La mayor parte de ellas admiten como argumento un identificador de trabajo. FG. La orden FG se usa para traer trabajos de fondo, o suspendidos, a primer plano. FG, %, JOV. Sin argumentos, o con %, FG trae el trabajo actual a primer plano. Con un identificador de trabajo, trae a primer plano el trabajo especificado. Supongamos que hay dos trabajos en segundo plano, como muestra el ejemplo. $Jobs. 27. 2.4 Los procesos. 1. Stopped, user, string. 2. Running clock. Si deseamos poner en primer plano string, dado que está suspendido, podemos ejecutar $FG %1. String. Ahora, el cell no responde hasta que finalicemos el proceso string o lo devolvamos a segundo plano. Este tipo de transferencia nos permite lanzar de fondo programas que necesiten mucho procesamiento inicial, tal como crear una base de datos y retomarlos cuando necesitemos interactuar con él. BG. Contraria a la orden FG, BG envía a segundo plano un programa. BG, %JOV. Ejecuta el trabajo actual, o especificado, en background. Esto se ilustra en el ejemplo. 54% Jobs. 1. Stopped, user, string. 2. Running clock. 55% BG %1. 1. Stermand. La orden %. La orden % se utiliza para cambiar el estado de un trabajo. JOV, AND. Esta lleva a primer plano el trabajo actual, si no tiene argumento, o el especificado por JOV. Si al final del orden está presente el AND, envía el trabajo a segundo plano. La orden % es en realidad una abreviación de FG y BG. 28. 2.4 Los procesos. Kill. La orden kill envía una señal a un OS, proceso, S. Tiene dos formas. Kill, SIG, PID %JOV. Kill L. La acción por defecto de kill es enviar la señal de finalizar al proceso, S, indicado, S, por PID o número de JOV. Las señales, SIG, se indican por números o nombres. Con la opción L, lista los nombres de las señales que pueden ser enviadas. Las señales son en Linux el medio básico para notificar de la ocurrencia de eventos a los procesos. Por ejemplo, las pulsaciones menor que control mayor que C, menor que control mayor que Z, etc. Lo que hace en realidad es provocar que el manejador de teclado genere determinadas señales que son enviadas al proceso en ejecución. También, se envían señales cuando un programa referencia una dirección inválida, PE. Un puntero no inicializado, del proceso. En este caso, se genera la señal SIGSEG, que produce el mensaje de sobra conocido Segmentation Fault, Core Dump. 2.5 Metacaracteres de entrada diagonal salida o de dirección. Los metacaracteres de entradas diagonal salida son otra de las características distintivas de Linux. Con ellos, podemos redireccionar, tomar, la entrada de una orden desde un archivo en lugar del teclado. Redireccionar, llevar, la salida estándar a un archivo en lugar de a la pantalla, o encauzar su entrada diagonal salida a diagonal desde otra orden. También, podremos MESC. 2.7 Ejercicios. 1. Desplázate hasta el directorio diagonal bin y genera los siguientes listados de archivos, siempre de la forma más compacta y utilizando los metacaracteres apropiados. A. Todos los archivos que tengan como tercera letra de su nombre una A. B. Todos los archivos que no comiencen por una consonante. C. Todos los archivos que contengan un número por DA, DF. D. Todos los archivos que comiencen por B y acaben en un número. 2. Construye la siguiente estructura de directorios y los siguientes ficheros de texto con contenido de tu invención. Situado en el directorio nombre del fichero. Spam Banco Eml.
Compra teléfono TXT. Mail Notasembl. Son noticias prácticasembl. Edi febrero 2007-Notasembl. Ya anotaciones TXT. Local lista aprobados TXT. 2006 teléfonos clase EMBL. 38. Mail. Inbox sent local. Spam Soya. 2006. Edi. 2.7 ejercicios. Situándote en el directorio mail. A. Utiliza la orden find para encontrar todos los ficheros que acaben en TXT. B. Utiliza la orden find para encontrar todos los ficheros cuyo nombre contenga la cadena fono. C. Utiliza la orden find para encontrar todos los ficheros cuyo nombre contenga la cadena not. D. Utiliza la orden find y su opción exec para mostrar el contenido de los ficheros cuyo nombre contenga la cadena EMBL. 3. Crea una línea de órdenes que añada el contenido de todos los archivos contenidos en cualquier subdirectorio de mail a un fichero llamado copia seguridad back situado en el directorio local. 4. Construye una línea de órdenes que dé como resultado el número de archivos y directorios que hay en el directorio de trabajo y, a continuación, imprima la fecha y hora actual. Para ello, necesitarás utilizar las órdenes WC, cuenta el número de líneas, palabras y caracteres, y date. Imprime la hora y la fecha actual. 5. Construya un archivo llamado agenda TXT en el directorio inbox y configure sus privilegios de acceso, de tal modo, que el usuario pueda leer y escribir, el grupo pueda leer y los otros no puedan hacer nada. 6. Sin utilizar un editor de texto gráfico, crea, en el directorio SO, un fichero llamado notas TXT con 10 líneas, cada una de las cuales tenga este formato. Nombre DN y calificación. 7. Visualice la primera y las 7 últimas líneas del archivo notas TXT. 39. 2.7 ejercicios. 8. Crea una línea de órdenes para eliminar todas las líneas duplicadas, menos una, del archivo. Teléfonos clase EMBL. 9. Escribe una línea de órdenes para visualizar las líneas del archivo notas TXT que contengan alumnos con la cadena SAP en su nombre. 10. Busca archivos cuyo nombre contenga la cadena 86 a partir del directorio raíz diagonal. Redirecciona la salida y el error de forma adecuada para enterarte de la salida. 11. Crea un fichero TGZ y otro TBZ con la jerarquía de directorios de mail. 12. Escribe las líneas de órdenes que lleven a cabo las tareas siguientes. A. Contar el número de caracteres y líneas que hay en el archivo notas TXT y mostrar el resultado. Por pantalla, no hay que mostrar el nombre del archivo. B. Contar el número de palabras y líneas que hay en el resultado de la orden LS1 y mostrar el resultado por pantalla. C. Los mismo que el apartado B, pero redirigiendo la salida a un archivo llamado Estadísticas Data 1. 13. Construye una tabla ASCII en el archivo hacia PacTemps, poniendo en cada línea los datos de una ciudad por el orden siguiente: nombre de la ciudad, temperatura máxima y temperatura mínima. La línea siguiente es un ejemplo. Tokio 2810. La información de las ciudades es la siguiente: Kuale, 28, 13, Karechi, 30, 12, Tokio, 28. 10, Lahore, 20, 11, Manila, 28, 17, Nueva Delhi, 25, 15, Yakarta, 30, 11, Pekín, 9, 3, y Hong Kong 9, 1. Escribe las órdenes necesarias para realizar las operaciones siguientes. 40. 2.7 ejercicios. A. Ordenar la tabla por nombres de ciudades y guardarla en el fichero orden nombre TXT. B. Ordenar la tabla por temperaturas mínimas y guardarla en el fichero orden máxima TXT. C. Ordenar la tabla empleando la temperatura máxima como clave primaria y la temperatura mínima como clave secundaria y añadirla al fichero orden nombre TXT. 14. Crea un orden que muestre por pantalla todos los archivos ocultos que hay en tu directorio. Home. 15. Crea una orden que muestre por pantalla el nombre de 5 editores de texto que haya en
El sistema 16 inicia un programa interactivo, por ejemplo, clock, y suspéndalo. Revisa la lista de procesos y comprueba que el nuevo proceso está y que su estado sea suspendido. Después, reinícialo en segundo plano y finalmente elimínalo. 17 que hará el comando touch *C. 41. 3 comandos cell 2. 3 comandos cell 2. 3.1 Historia de órdenes. Las órdenes que se escriben en el terminal se van guardando en un archivo histórico, es lo que se llama historia de órdenes. Esta va almacenando las órdenes con sus respectivos parámetros que se le van dando a la cell para que ejecute. El sentido de mantener la historia es facilitar y hacer más rápida la repetición de alguna orden que ya habíamos ejecutado y poder reutilizar sus argumentos. En este apartado, vamos a estudiar cómo conseguir que el cell mantenga una historia de las órdenes dadas, y cómo volver a llamar a órdenes dadas con anterioridad, modificarlas y reutilizarlas. Asignando la variable historia. La variable $IC contiene el número de órdenes que se van a almacenar en la historia, antes de descartar la orden más antigua almacenada. El valor predeterminado para esta variable es de 500, si bien podemos cambiarlo asignándole otro valor a la variable. Para consultar el valor de las variables deberemos teclear set $set argv pwd/tmp/ ICC 500 usermluke cell/bin/bas. La primera columna refleja el nombre de la variable y la segunda su valor. Viendo la historia. La orden history muestra una lista de las órdenes de la historia de órdenes, cada orden va. 42. 3.1 Historia de órdenes. Precedida de un número que indica la ocurrencia de la misma en la historia, empezando por 1 para la orden más antigua. En nuestro caso, $bas $history. Un hecho $cell. 2 ls. 3 psax. 4 find. Name *txt. 5 history. History, opciones. N, mostrar únicamente las n últimas líneas del histórico. C, borrar la lista histórica. Prueba el comando history. ¿Qué ocurre si lo lanzas en diferentes terminales? Almacenando la historia de órdenes. Cuando abandonamos una cell, bien utilizando el comando éxito cerrando el terminal, las órdenes que se hayan ejecutado, listado histórico, se guardan en el archivo histórico. La ruta de este archivo se encuentra almacenada en la variable $isFile, el archivo histórico predeterminado. Suele ser /bas-history. Repitiendo órdenes con el editor de órdenes. En el bas, podemos utilizar un editor de órdenes para recuperar y ejecutar órdenes. Con las flechas arriba y abajo del teclado, podemos movernos hacia adelante y hacia atrás en la historia de órdenes. Cada orden va apareciendo en pantalla según la recuperemos con el cursor situado al final. Podemos pulsar menor que return mayor que para ejecutarla, menor que control mayor que C para cancelarla. También, podemos editar las órdenes para reciclarlas. Utilizando las flechas izquierda y derecha podemos movernos por la línea, orden recuperada, y borrar o insertar para modificar, según nuestra necesidad, la orden recuperada. 43. 3.1 Historia de órdenes. Expansión histórica, repitiendo órdenes con el signo van. Otra forma para reutilizar órdenes es usar el signo de admiración, denominado van. Las formas para recuperar una orden son: número orden número invoca una orden conocida su posición en la historia. Número invoca la última orden ejecutada. N número invoca la orden situada n lugares atrás en la historia. Cadena-texto número invoca la orden que comienza por cadena-texto. Cadena-texto. Número invoca la orden que contiene cadena-texto. Supongamos que estamos en la orden 6, diferentes formas de invocar la orden 4, findName. *txt, son $bas $,
$4 número damos el valor absoluto, la posición en la historia. $bas $, 2 número damos la posición relativa en la historia. $bas $, fi número ejecutamos la orden que comienza por fi. $bas $, in número ejecutamos la orden que contiene la subcadena in. En el último ejemplo, indicamos que queremos la orden más reciente que contiene el texto in. En cualquier parte de la cadena de la orden. Podremos seguir añadiendo texto a una orden anterior si finalizamos con una. Del ejemplo anterior, reutilizamos la escritura de la orden 2, ls, para modificar las opciones ls, l, lsl. Modificación de uso común para la expansión del listado histórico. Las palabras de la orden seleccionadas se enumeran de tal modo que la primera, nombre de la orden, tiene el número 0, y las demás palabras se enumeran consecutivamente respecto a la anterior. Se puede emplear un indicador de palabra para identificar la palabra o palabras deseadas dentro de la orden o evento seleccionado. El signo 2 puntos carita sonriendo se inserta entre el indicador del suceso y el indicador de palabra. Orden, palabra. 44. 3.1 Historia de órdenes. La tabla 3.1 enumera algunos de los indicadores de palabra más frecuentes. Como ejemplo, utilizamos la orden GCC lab1C o lab1. Una vez selecciona una orden, y ciertas palabras dentro de esa orden, se pueden aplicar una o más operaciones a las palabras seleccionadas mediante el uso de una sucesión de operadores llamados modificadores. Los modificadores van precedidos del signo 2 puntos carita sonriendo. Orden, palabra, modificado R. Indicador significado ejemplo. O palabra 0, orden, o la orden GCC. En la enésima palabra 2 la tercera palabra, o. La palabra 1 de la orden la palabra será lab1C. Dólar la última palabra de la orden dólar la palabra lab1. Asterisco todas las palabras salvo el nombre de la orden asterisco las palabras lab1C, o y lab1. N1 N2 el intervalo de palabras desde el número N1 al N2 23 las palabras o y lab1. Tabla 3.1, indicadores de palabra. Los modificadores cambian la forma en la que el evento actual es tratado. Algunos de los modificadores más útiles aparecen en la tabla 3.2, el resto pueden consultarse en el manual en línea. Sobre History. Modificador descripción. P imprime el resultado de una orden sin ejecutarla. R elimina la raíz del nombre de archivo. E elimina la extensión del nombre de archivo, parte que sigue al punto. H se queda con la cabecera de la ruta, todo menos el último componente. T se queda con el final de la ruta, último componente. Tabla 3.2, modificadores de las referencias de la historia. 45. 3.1 Historia de órdenes. Vamos a ver algunos ejemplos. P es útil cuando no estamos seguros si la referencia que vamos a hacer es la que deseamos. Con él, veremos la orden sin ejecutarla, y una vez que estemos seguros, solo tenemos que hacer $ec hecho $cel $. 3.2 Autocompletar con el tabulador. Una tecla muy conocida en base es el tabulador, que nos ayuda a terminar de rellenar una orden con el nombre de un comando, de una variable, de un fichero o directorio, o con el nombre de una función base. Para ello, se siguen las siguientes reglas cuando se pulsa el tabulador. 1. Si no hay nada que empiece por el texto de la palabra que precede al cursor se produce un pitido que informa del problema. 2. Si hay un comando, en el path, una variable, siempre precedida por $, un nombre de fichero o función base que comienza por el texto escrito, base completa la palabra. 3. Si hay un directorio que comienza por el nombre escrito, base completa el nombre de directorio seguido por una barra de separación de nombres de directorios, diagonal. 4. Si hay más de una forma de completar la palabra, el cel completa lo más que puede y emite un pitido informando de que no la pudo terminar de completar. 5. Cuando base no puede completar una cadena, por haber varias posibles que empiezan igual,
Podemos pulsar 2 veces el tabulador y se nos mostrará una lista con las posibles cadenas. 3.3 Metacaracteres. Todos los shells poseen un grupo de caracteres que en diferentes contextos tienen diferentes significados, los metacaracteres. Estos juegan un papel importante cuando el shell está analizando la línea de órdenes, antes de ejecutarla. Vamos a verlos agrupados según la función que realizan. 46. 3.3 Metacaracteres. 3.3.1 Metacaracteres sintácticos. Sirven para combinar varias órdenes de Linux y construir una única orden lógica. Suministran una forma de ejecución condicional basada en el resultado de la orden anterior. La tabla 3.3 muestra estos caracteres y da una descripción de su función, ver práctica 1xxxx. Metacarácter descripción de la función. Separador entre órdenes que se ejecutan secuencialmente. Separación entre órdenes que forman parte de un cauce. Pipeline. La salida de la orden de la izquierda del separador. Es la entrada de la orden de la derecha del separador. Se usan para aislar órdenes separadas por o. Las órdenes dentro de los paréntesis, ejecutadas en su propio shell, son tratadas como una única orden. Incluir un cauce dentro de paréntesis nos permite a su vez incluirlo en otros cauces. And indicador de trabajo en segundo plano, background. Indica al shell que debe ejecutar el trabajo en segundo plano. Separador entre órdenes, donde la orden que sigue al solo se ejecuta si la orden precedente falla. And separador entre órdenes, en la que la orden que sigue al and se ejecuta solo si la orden precedente tiene éxito. Tabla 3.3, Metacaracteres sintácticos. 3.3.2 Metacaracteres de nombre de archivos. Estos se utilizan para formar patrones de igualación para la sustitución de nombres de archivos, con el fin de poder referenciar de forma abreviada una serie de archivos cuyos nombres siguen un patrón. La tabla 3.4 muestra estos metacaracteres. Para ver una descripción más detallada, verla. Práctica XXXX. Metacarácter descripción de la función. Comodín a cualquier carácter simple. Asterisco igual a cualquier secuencia de 0 o más caracteres. Designa un carácter o rango de caracteres que, como una clase, son 47. 3.3 Metacaracteres. Metacarácter descripción de la función. Igualados por un simple carácter. Para indicar un rango, mostramos el primer y el último carácter separados por un guión. Con el símbolo, indicamos negación. Abreviar conjuntos de palabras que comparten partes comunes. Se usa para abreviar el camino absoluto, path, del directorio home. Tabla 3.4, Metacaracteres de nombre de archivos. 3.3.3 Metacaracteres de citación. Los metacaracteres de citación, tabla 3.5, se utilizan para controlar cuándo deben protegerse el resto de metacaracteres de la expansión o interpretación del shell. Denominamos expansión al procedimiento por el cual el shell sustituye la ocurrencia de un carácter especial por una lista. Metacarácter descripción de la función. Diagonal inversa evita que el carácter que le sigue sea interpretado como un metacarácter por el shell. Evita que la cadena de caracteres encerrada entre dobles comillas sea interpretada como metacaracteres. Evita que la cadena de caracteres encerrada entre comillas simple sea interpretada como órdenes o metacaracteres. La cadena de caracteres encerrada entre acentos se interpreta como una orden y se ejecuta. Tabla 3.5, Metacaracteres de citación. Eludir metacaracteres con diagonal inversa. Cuando el shell procesa una orden, lo primero que hace es sustituir los metacaracteres por sus respectivos valores para que en la ejecución aparezcan los valores reales, no los metacaracteres. Eludir metacaracteres significa evitar su interpretación por el shell, de forma que estos permanezcan en la línea de órdenes para ser procesados en la ejecución. 48. 3.3 Metacaracteres.
Supongamos que queremos crear unos archivos con nombres ABC, 1 y trabajo para casa. Si escribiésemos estos nombres como tal, el cel interpretará el, y el espacio en blanco como separadores, respectivamente. Pruébalo para ver qué dice. Para evitarlo podemos escribir $vas $envía ABC1 ABC diagonal inversa, 1. $vas $enví trabajo para casa trabajo diagonal inversa para diagonal inversa casa. Protegiendo metacaracteres con la barra invertida solo protege al carácter que la sigue inmediatamente, por lo que no es cómodo. Para proteger cadenas largas. En estos casos, podemos proteger la cadena completa usando las comillas dobles. Estas desactivan el significado especial de los caracteres entre ellas, salvo los de evento, $var y cmd que representan la sustitución de la historia, variables y ejecución de órdenes, respectivamente. Ejemplo. $vas $hecho asterisco 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 hola $user. Asterisco 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 hola Pepito. $vas $. Observad cómo los metacaracteres asterisco no se han expandido, pero la variable $user sí ha sido sustituida por su valor. Protegiendo con órdenes, variables y metacaracteres. Las comillas simples son parecidas a las comillas dobles, desactivan el significado especial de algunos caracteres salvo la expansión de la historia de órdenes, evento. $vas $texto igual a mi variable. $vas $dentro igual a valor de $texto. $vas $hecho $dentro. Valor de mi variable. $vas $set dentro igual a valor de $texto. $vas $hecho $dentro. Valor de $texto. 49. 3.3 Metacaracteres. Tened presente que la acotación de cadenas es compleja, especialmente las cadenas que a su vez contienen metacaracteres de citación. Recordad que los metacaracteres de citación no se utilizan igual que en la escritura normal. 3.3.4 Metacaracteres de entrada diagonal salida o de dirección. Los metacaracteres de entrada diagonal salida son otra de las características distintivas de Linux. Con ellos, podemos redireccionar, tomar, la entrada de una orden desde un archivo en lugar del teclado. Redireccionar, llevar, la salida estándar a un archivo en lugar de a la pantalla, o encauzar su entrada diagonal salida a diagonal desde otra orden. También, podemos mezclar los flujos de información de la salida y el error estándares para que salgan juntos por la salida estándar. Vemos un resumen en la tabla. 3.6. Metacarácter descripción de la función. Menor que nombre redirecciona la entrada de una orden para leer del archivo. Nombre. Mayor que nombre redirecciona la salida de una orden para escribir en el archivo. Nombre. Si nombre existe, lo sobreescribe. And mayor que nombre la salida de sder se combina con sdout, y se escriben en nombre. 2 mayor que nombre la salida de sder se escribe en nombre. Mayor que nombre la salida de la orden se añade al final del archivo nombre. And mayor que nombre añade la salida de sder, combinada con sdout al final de nombre. Crea un cauce entre dos órdenes. La salida estándar de la orden a la izquierda de símbolo se conecta a la entrada estándar de la orden de la derecha del signo. Tabla 3.6, Metacaracteres de entrada diagonal salida o de dirección. 3.3.5 Metacaracteres de expansión diagonal sustitución. Los metacaracteres de expansión diagonal sustitución actúan como indicadores especiales para el bus. La tabla 3.7 muestra los 4 metacaracteres de este tipo. 50. 3.3 Metacaracteres. Metacarácter descripción de la función. Dólar indica la sustitución de variables. Una palabra precedida de $c interpreta como variable, y $palabra se sustituye por su valor. Indicador de sustitución de historia de órdenes en bus. Precede a los modificadores de sustitución. Tabla 3.7, Metacaracteres de expansión diagonal sustitución. Estos modificadores nos han ido apareciendo a lo largo de los guiones, veamos qué significan.
Dólar sirve para indicar al cel que sustituya una variable por su valor, es el indicador de la historia de órdenes, y los separan la orden de los designadores de palabra en la historia de órdenes. 3.4 Los alias. 3.4.1 Definición y eliminación de alias. Un alias es un nombre más corto, seudónimo, para un comando que usamos muy a menudo. El mecanismo de alias permite adaptar el comportamiento de las órdenes Linux cuando se ejecutan. Es similar a la capacidad de definición de macros en otros lenguajes. En Bash, la orden alias se encarga de crear un seudónimo para una orden. Alias, nombre-alias, igual a, definición-orden. Asocia un nombre-alias con la definición-orden. $bas $alias dir igual a LSL número asigna a LSL el nombre de dir. Cuando veamos que ya no nos es útil la definición de un alias, podemos borrarla sin salir del sistema. La sintaxis es un alias nombre-alias. Donde nombre-alias es el nombre del alias que se va a borrar. 51. 3.4 Los alias. 3.4.2 Listar la definición de los alias existentes. En nuestro entorno de prácticas, el sistema define algunos alias de uso común. Se pueden parecer bastante a $bas $alias número lista los alias existentes y su definición. LLSD. Asas, asterisco color igual a TTY. LLSL color igual a TTY. LSLS color igual a TTY. Which alias diagonal USAR diagonal bin diagonal which the only read alias of the $bas $alias el número muestra la definición del alias el LLSL color igual a TT. 3.4.3 Renombrar o redefinir una orden existente. Esto permite ahorrar escritura de órdenes o que nuestro sistema se parezca a otro sistema operativo. $bas $alias Rinam igual a env número renombra env al nombre Rinam. $bas $alias ls igual a lsl, número abrevia la escritura de lsl. Cuando redefinimos una orden con un alias, podemos seguir utilizando la orden en su forma original anteponiendo al nombre un diagonal inversa, o bien invocándola con su camino completo. Por ejemplo, definido el alias anterior, para invocar ls en su forma normal. $bas $diagonal inversa ls. $bas $diagonal bin diagonal ls. 3.4.4 Crear una nueva orden. Permite abreviar la escritura de las órdenes que usamos frecuentemente. $bas $alias hp igual a history more, número hp muestra historia paginada. $bas $alias ht igual a history tal, número ht muestra el final del archivo de historia. 52. 3.4 Los alias. Precauciones. 1 A veces, los alias pueden entrar en conflicto con programas del cel, especialmente si se usan para la redefinición de órdenes. Un programa cel podría no funcionar correctamente, porque espera el comportamiento por defecto de una orden. 2 Define siempre los alias multipalabra entre comillas simples. 3 Al crear un alias, debemos tener la precaución de no llamarlos alias, ni crear alias que se referencien a ellos mismos para no crear un bucle en las definiciones de estos. Ahora bien, sí, podemos crear alias que referencien a otros alias. 4 Cuando definimos un alias, este solo estará disponible en el terminal en el que se creó y, además, cuando se apague el ordenador se perderá. Si queremos que un alias esté disponible en nuestro sistema siempre que arranquemos, podemos definirlo dentro del fichero diagonal bashrc. Este fichero se ejecuta siempre que se arranca bash. 3.5 Variables. El cel, como lenguaje de programación que es, necesita poder definir y usar variables. Una variable es una posición de la memoria principal a la cual se le asigna un nombre. Esto nos permite aludir a esta posición de memoria empleando un nombre, en lugar de utilizar su dirección. El nombre de una variable de cel puede estar formado por dígitos, letras y el guión inferior, guión bajo. Siempre y cuando el primer carácter será una letra o un guión inferior.
La mayúsculas y minúsculas se consideran distintas y la longitud del nombre no está limitada. Como la memoria principal es un tipo de almacenamiento que admite lectura y escritura, se puede leer el valor de la variable, y también se le puede asignar un nuevo valor. Para la celda base, las variables son siempre cadenas de caracteres, aunque se almacenen números en ellas. 3.5.1 Variables de entorno y variables locales. Las variables del cel pueden pertenecer a dos tipos, variables de entorno y variables definidas por el usuario. Las dos pueden albergar valores, cadenas o números, y pueden utilizarse tanto en programas cel como interactivamente. La diferencia entre ambas radica en su alcance o ámbito. 53. 3.5 Variables. Las variables de entorno sirven para personalizar el entorno en el que se ejecuta la cel y para ejecutar correctamente las órdenes del cel. Cuando damos al cel una orden interactiva, Linux inicia un nuevo proceso para ejecutar la orden. El nuevo proceso hereda algunos atributos del entorno en el que se creó. Estos atributos se pasan de unos procesos a otros por medio de las variables de entorno, también denominadas variables globales, $home, $cell, $user. Por contra, las variables definidas por el usuario o locales no se pasan de unos procesos a otros y sus contenidos se descartan cuando salimos del cel en el cual se definieron. El cel trata por igual a todas las variables, las identifica por un prefijo especial, el signo $. Dólar, que indica que la palabra que sigue es el nombre de una variable. Por otra parte, existe una convención para la designación de variables, se usan letras mayúsculas para las variables de entorno, y minúsculas para las variables locales. Como Linux es sensible al tipo, es importante el uso de mayúsculas o minúsculas. No son lo mismo $cosa, que $cosa, que $cosa, etc. Para visualizar los valores de todas las variables del sistema se utiliza el comando set sin argumentos. 3.5.2 Creación de variables. Si queremos darle valor a una variable, var igual a valor número asigna valor a la variable var. Var igual a número asigna un valor nulo a la variable var. Donde var es el nombre de la variable, compuesto por letras, dígitos y diagonal o subrayado, guión bajo. Si var no existe, se crea, y si no, se cambia el valor de la variable. No pueden existir espacios antes o después del símbolo igual a. Sin el argumento valor, a la variable se le asigna un valor nulo. Si el argumento es valor, entonces se asigna valor a var. El valor puede ser una palabra o lista de palabras. Las variables multipalabras son matrices cuyos elementos pueden ser accesibles individualmente, indicando su posición dentro de la matriz comenzando con el elemento número 0. 54. 3.5 Variables. $bas $ver prueba igual a prueba 123. $bas $matriz ru igual a prueba 1 2 3. $bas $barbacia. $bas $matriz ru 3 igual a 2. $bas $nombre igual a Fernando López. $bas $nombre 2 igual a Fernando diagonal inversa López. Para obtener el valor de una variable debemos de precederla por $, y utilizar la orden hecho. La orden hecho sirve, además, para mostrar una línea de texto por pantalla. Hecho $variable. Hecho frase. $bas $hecho $var prueba. Prueba 123. $bas $hecho $no mbr2. Fernando López. $bas $hecho $matriz ru 0. Prueba. $bas $hecho matriz ru 3. 3. $bas $hecho esto es una frase. Esto es una frase. $bas $hecho el directorio contiene lswclf ficheros. El directorio contiene 12 ficheros. Observad que las comillas o el carácter de escape no forman parte del valor de la variable una vez que se realiza la asignación. En el último ejemplo, utilizamos el acento para indicarle a la cel que el comando queremos que
Lo ejecute y no que lo trate como una cadena más. Para eliminar una variable de entorno podemos usar el comando unset. Por ejemplo, 55. 3.5 variables. $unset nombre. 3.5.3 Personalizar el prompt. El prompt es el indicador de que la línea de comandos está libre para aceptar una nueva orden. En las aulas de prácticas, el prompt por defecto es $, sin embargo podemos personalizarlo para que ponga lo que nosotros queramos. La cadena que se muestra en el prompt se almacena en la variable de entorno PS1, por lo tanto, bastará con cambiar el valor de esa variable, para cambiar el prompt de nuestro sistema. La tabla 3.8 muestra algunas opciones que podemos usar para personalizar el prompt, veamos algunas de ellas. Opción descripción. Diagonal inversa a la hora en formato HH, milímetros. Diagonal inversa de la fecha en formato semana mes de ella. Diagonal inversa H hostname. Diagonal inversa H el nombre de la máquina hasta el primer punto. Diagonal inversa J número de hubs hijos del cel. Diagonal inversa N retorno de carro y nueva línea. Diagonal inversa R retorno de carro. Diagonal inversa S nombre del cel. Diagonal inversa T hora en formato HH, milímetros, SS con 12 horas. Diagonal inversa T hora en el formato anterior pero con 24 horas. Diagonal inversa un nombre de usuario. Diagonal inversa V versión de bus. Diagonal inversa W ruta del directorio actual. Diagonal inversa W nombre del directorio actual, sin ruta. Diagonal inversa número de comandos ejecutado. 56. 3.5 variables. Opción descripción. Diagonal inversa $número si somos root, o $, en caso contrario. Diagonal inversa en código de carácter a mostrar en octal. Diagonal inversa la barra hacia atrás. Tabla 3.8, opciones de personalización del prompt. Conocer el directorio de trabajo. Al prompt podemos añadirle muchas opciones que nos ayuden a trabajar, quizás la más usada es diagonal inversa W que muestra el directorio donde estamos situados en cada momento. $bus $PS1 igual a, diagonal inversa W mayor que, donde significa que estamos en el directorio home. Saber si somos root o usuario. Es muy típico querer saber si somos root o cualquier otro usuario de la máquina, para lo cual se usa la opción diagonal inversa $que muestra una número si somos root, o un $, en cualquier otro caso. Mayor que PS1 igual a, diagonal inversa W diagonal inversa $. Saber en qué máquina estamos. Muchas veces el prompt nos ayuda a saber en qué máquina estamos situados. Esto es útil, por ejemplo, cuando tenemos la costumbre de hacer muchos telnet o SSH a otras máquinas. En este caso, podemos usar la opción diagonal inversa H que nos da el nombre de la máquina donde estamos situados, o la opción diagonal inversa H que nos da el nombre de la máquina solo hasta el primer punto. $PS1 igual a, diagonal inversa H diagonal inversa W diagonal inversa $. Rabinfuno 41 $PS1 igual a, diagonal inversa H diagonal inversa W diagonal inversa $. Rabinfuno 41 UCO. Es $. 57. 3.5 variables. Mostrar el nombre del usuario. La opción diagonal inversa 1 nos muestra el usuario con el que estamos conectados. Este es un prompt bastante útil. Rabinfuno 41 UCO. Es $PS1 igual a, diagonal inversa U arroba H diagonal inversa W diagonal inversa $. MluQe arroba R Rabinfuno 41, $. Aparte del prompt básico, su valor se obtiene de la variable PS1, que nos indica si la línea de comandos está preparada para recibir una nueva orden. Existen otros prompts en el sistema. Sus cadenas vienen determinadas por los valores de las variables PS2, PS3 y PS4. Así, PS2 es el prompt secundario y por defecto vale mayor que. Se usa cuando escribimos un comando inacabado. Por ejemplo,
$bas hecho en un lugar de la mancha de Siu yo nombre no diagonal inversa. Mayor que QIEO hace darme no a mucho Taien POU vivía un diagonal inversa. Mayor que Hidalgo Caballero. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar. No a mucho tiempo vivía un Hidalgo Caballero. PS3 y PS4 son prompts de programación y depuración. 3.5.4 Variables de entorno internas. Existen una serie de variables de entorno, las cuales se resumen en la tabla 3.9, que no las fijamos nosotros sino que las fija el CEL, y cuyo valor es de solo lectura. Variable descripción. CELPAT del intérprete de órdenes que estamos usando. Líneas del terminal en caracteres. Columnas del terminal en caracteres. Home directorio home del usuario. PWD directorio actual. Oldep anterior directorio actua. 58. 3.5 Variables. Variable descripción. User nombre de usuario con el que estamos conectados. Tabla 3.9, Variables de entorno internas. Algunas variables se actualizan dinámicamente, por ejemplo, líneas y columnas almacenan en todo momento el número de filas y columnas de la pantalla, y las usan algunos programas como BioImax para modificar su apariencia. 3.5.5 Exportar variables. Cuando definimos una variable, esa variable no es conocida automáticamente por los procesos hijos que lanza la sesión bus, a no ser que ésta se ponga explícitamente a su disposición, con el comando export. Por ejemplo, $bas $editor igual a diagonales w diagonal bin diagonal joe. $bas $export editor. Podemos obtener un listado de las variables exportadas usando el comando y envío el comando export sin argumentos. Para obtener las variables tanto exportadas como no exportadas debemos usar el comando set sin argumentos. 3.6 Scripts. En el capítulo 1.30, comentamos que los intérpretes de órdenes o shells eran lenguajes de programación y que nuestro objetivo sería aprender este lenguaje, en concreto, el correspondiente al bus. Bien, comencemos a conocer este lenguaje. Cuando programamos en C, creamos un fichero con extensión C donde escribimos el código del programa y a continuación lo compilamos para obtener el programa ejecutable. De igual forma, en Bash, la forma más común de ejecutar programas es crear ficheros, en este caso con extensiones H, que se llaman archivos interpretados o scripts y que contienen una colección de órdenes Bash que serán ejecutadas por la CEL. 59. 3.6 Scripts. Para implementar este mecanismo, los diseñadores de Linux sobrecargaron la funcionalidad de la llamada al sistema que permite ejecutar un programa, la llamada exec. De esta forma, cuando mandamos a ejecutar un programa, la función exec comprueba si el archivo es binario o no. Si es un binario, resultado de una compilación, lo ejecuta en la forma usual. Pero si el archivo no es binario, la función exec está diseñada para suponer que lo que contiene el archivo son órdenes para un intérprete de órdenes, por lo que ejecuta un CEL y le pasa el contenido del archivo para que lo interprete. De aquí el nombre de archivos interpretados. Ahora bien, el CEL creado por exec por defecto es un born CEL, bash, que ocurre si queremos ejecutar un programa escrito en otro lenguaje CEL. En este caso se utiliza el siguiente convenio: la primera línea del archivo interpretado debe contener el programa intérprete al que se le debe pasar el resto del contenido del archivo. El conv escriba el texto TTA.